Abramos nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra de Dios que escuchamos este domingo haga eco en nuestra vida y así nos convirtamos en verdaderos discípulos misioneros de Cristo. Lectura del libro segundo de Samuel. En aquellos días Natán dijo a David: Así dice el Señor Dios de Israel: Yo te ungí rey de Israel, te libraré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu Señor, puse sus mujeres en tus brazos, te entregué la casa de Israel y la de Judá, y por si fuera poco, pienso darte otro tanto. ¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a él le parece mal? Mataste a espada a Urías, elitita, y te quedaste con su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado, quedándose con la mujer de Urías. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le dijo: El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. He pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo, los del corazón sincero. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, sabemos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Por eso, hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir la ley. Para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte, pero así vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Yo no anulo la gracia de Dios, pero si la justificación fuera efecto de la ley, la muerte de Cristo sería inútil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora.
Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Primero manifiesto mi alegría, General Rodríguez, de poder celebrar la Eucaristía con ustedes. Hombres de la Brigada 13. Y me emociono celebrar con ustedes porque sé lo que ustedes significan para la patria, porque sé lo que ustedes significan para la seguridad de Bogotá, de Cundinamarca, de estos sectores, ¿verdad? Y quiero que sepan que nosotros estamos siempre agradecidos con ustedes y que siempre oramos por ustedes. Tengan la certeza que este presbítero siempre está orando por cada uno de ustedes, soldados de la patria que se entregan y que brindan un servicio de seguridad muy importante. Hoy, la palabra que resumiría las lecturas que acabamos de escuchar es la palabra perdón. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos presentan unas experiencias de perdón. Y yo quisiera que hoy nosotros nos sintiéramos perdonados por Dios. Quisiera que nadie tuviera en su corazón esas culpas que lo llevan a fallar y que lo llevan a equivocarse. El primer ejemplo que cita el texto de Samuel es un ejemplo cruel. Mi general, si hay alguien pecador en el Antiguo Testamento es el rey David, que es el mejor hombre del Antiguo Testamento después de Moisés, con toda seguridad. Es un rey. No solo eso, es un gran militar. De hecho, nunca el pueblo de Israel fue más grande que en la época de David, porque era un estratega militar y era alguien que sabía realmente hacer la batalla. Pero él se dejó ganar un día de la tentación, se dejó ganar un día de la provocación del pecado y falló. Ustedes conocen la historia. La historia es una historia hasta extraña. Yo creo que le hace falta a esa historia algunas cosas. La historia es que David, bueno, yo la voy a contar a mi manera, ¿no? Pero no me voy a apartar de la verdad. La historia es que David estaba escribiendo en su computador en la terraza de su palacio. Estaba allí en el computador, no sé si estaba, seguramente intercambiando información con su comando. Bueno,
porque además estaban en guerra en esos momentos y su general, el más importante, Joab, estaba batallando. Y yo me imagino que estaba ahí revisando información de la que Joab le mandaba. Y por casualidad, una mujer divina, es una casualidad, se estaba bañando enfrente de ese balcón. Casualidad. 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 Yo quisiera creer que es casualidad. A mí me parece todo un plan de ella, tú sabes. Pero bueno, no puedo decir eso porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue una casualidad. Ella estaba bañándose ahí y como que era, tú sabes. Conclusión, el rey David dijo, llámenla. Y el rey David la trajo. Y bueno, tú sabes qué pasa. Ella se fue. Y a los 3 meses le llegó un mail a David. Un mail, no un WhatsApp, un mail. David, ya se llamaba así, ya no era rey, ya era David. David, estoy embarazada. ¿Te imaginas el lío del rey? Era una mujer casada. ¿Qué hacía el rey? Era una tragedia para el rey. Al rey lo único que se le ocurre es, llamen al general Joab, al general, y díganle que me mande a ese hombre que está casado con ella. Era un extranjero de nombre Urías, era hitita, llámenlo. Y cuando lo llamaron, el rey le dijo, me has prestado un excelente servicio, qué bien el servicio que me has prestado, por eso puedes ir a tu casa hoy. Claro, ese tipo llevaba no sé cuánto tiempo en la guerra. Si llegaba a su casa, pasaba alguna casualidad, y entonces el embarazo era de él. Mira el rey cómo lo planeó. Pero ¿qué va? Urías dijo, no, si mis hombres están en la guerra y no pueden hacer eso, yo tampoco lo haré. Y se quedó durmiendo en la guardia. Al día siguiente el rey se levantó y preguntó, oye, ¿y Urías fue a su casa? No fue. David dijo, ya yo sé cómo sale, tráiganlo para acá. Y lo invitó a tomar whisky. Bueno, whisky no, vino. O frías, dirían en la costa. Total, cuando ya Urías estaba turuleto, le dijo, haga el 4. No pudo, bueno, vaya para la casa. Borracho. Llega a la casa. La esposa al día siguiente, a los 3 meses, le dice, ay papi, estás embarazada. Y se le resolvió el problema al rey, ¿cierto? Pero Urías no va. Urías en medio de su borrachera dice, no, es que yo no puedo hacer lo que mis soldados no pueden hacer. Mis hombres están batallando y están dando la vida. Yo no puedo hacer eso, yo me quedo. Al día siguiente se levantó el rey. ¿Qué pasó con Urías? ¿Fue a su casa? Mi general, y mire la crueldad de David. Mire la crueldad de David. ¿Sabe qué decidió? Mandar a matar a Urías. Y la estrategia fue cruel, porque lo mandó a la guerra. Estaban en batalla y le mandó al general suyo, a Joab, un hombre muy fiel a David. Ese general es un general extraordinario en la Biblia. Le mandó y le dijo, hey, ponlo a él en el lugar en el que más enfrentamiento hayas, y cuando reaccione el enemigo, déjalo solo. Y así fue. Conclusión, murió Urías. ¿Usted entiende qué pecador es David? David entonces es un pecador. Primero, es adúltero. Primero, es un adúltero. Segundo, es un mentiroso, un traidor. Tercero, es un asesino. Oiga, y claro, Dios manda al profeta Natán. Y el profeta Natán, Dios le dice al profeta Natán, enfrenta a David
y dile que lo castigaré por su pecado. Y dile que recibirá el castigo por su pecado. Y Natán va, y es la lectura que hizo mi general ahora. Natán va y le canta la tabla a David. Pero ¿saben qué es lo más importante? Lo más importante es que David se arrepiente. Lo más importante es que David entiende el daño que ha hecho, entiende la tragedia que ha cometido, y David pide perdón. Y David, arrepentido, le pide al Dios de la vida que lo perdone. Mis hermanos, el problema no es caer en tentación. El problema no solo es fallar. El problema a veces es permanecer en la falla. Muchos de nosotros hemos fallado, muchos de nosotros hemos caído, muchos de nosotros no hemos hecho lo que Dios quiere. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que hacer lo posible por pedir perdón, por rehacer la vida, por recuperar la paz del corazón. Y a mí me impresiona, mi general. Por eso yo no puedo ser Dios, por eso Dios es Él. Porque yo a David se lo hubiera cobrado, usted sabe, mire, me lo hubiera pagado. De hecho, el hijo ese se va a morir como castigo. Así lo entiende la Biblia. Pero Dios va a perdonar a David. Y yo quiero, mis soldados, yo quiero soldados de la patria que hoy sepan eso. Y quiero que cada uno de los televidentes que está en sintonía en este momento lo sepa. Dios nos perdona siempre, aunque nuestro pecado sea muy grave. Si estamos arrepentidos y si nos esforzamos por no volver a fallar, Dios nos perdona. Muchas veces cargamos el pecado exageradamente. Si tú estás arrepentido, si tú reconoces que te equivocaste, si tú reconoces que hiciste lo que no estaba bien y vuelves a hacer lo correcto, Dios te perdona. Y yo quiero que hoy vivamos ese perdón. Hoy quiero invitarlos a ser seres humanos capaces de reconocer el perdón de Dios. Y claro, lo que pasa es que el perdón es muy difícil, porque después que a uno lo perdonan, uno se tiene que portar mucho mejor. ¿Sí o no? ¿O no? Discúlpenme ustedes, pero si a mí me perdonan una falla, eso me compromete a ser. Y David fue mejor. Después de eso no se conoce ninguna otra falla de David. Al contrario, se conocen triunfos y triunfos del rey, hasta que Dios le va a dar un hijo, Salomón, para que sea su reemplazo. Oigan, mis hermanos, yo sé que ustedes son hombres buenos. Yo sé que ustedes son seres humanos que quieren hacer las cosas bien. Yo sé que ustedes tienen valores en el corazón. Sé que son gente que se esfuerza, se sacrifica por hacer las cosas bien. Hoy lo importante es que se sepan invitados a reconocer lo que han hecho mal ante Dios y saber que Él los perdona y saber que Él les da una nueva oportunidad. Esto me parece fascinante. Dios da una nueva oportunidad. Dios nos da una nueva ocasión, una nueva posibilidad para que luchemos y salgamos adelante. Que tú no arrastres culpas. Arrepiéntete. Pide perdón al Dios de la vida, recibe su perdón y esfuérzate por ser mejor cada día. Amén. Pero ustedes tienen que saber algo, y es que de alguna manera siempre estamos tentados. O sea, el problema no es que haya tentaciones, el problema es que seamos frágiles y débiles y caigamos en las tentaciones. Que eso quede claro, porque a veces, bueno, el Padre Nuestro lo dice. El Padre Nuestro lo dice: Señor, quítanos las tentaciones. No dice eso, ¿verdad? El Padre Nuestro dice: no me dejes caer en ellas. Hermanos, siempre va a haber tentaciones. Siempre va a haber alguien que quiera sacarte del camino. Siempre va a haber alguna posibilidad. Y usted ahí es donde tiene que mantenerse como un verdadero hombre de Dios, como un guerrero del bien, como alguien que dice no. Porque propuestas hay. Ustedes saben de eso más que yo. No. Se ponen serios. Se ponen serios. No digan que no, mis coroneles. Hay tentaciones. Negocios malos hay siempre.
para ustedes y para mí, y para el que está viendo en televisión. Siempre hay alguien que te ofrece lo malo. Siempre hay una posibilidad de engañar, de mentir. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que permanecer firmes y mostrarnos como hombres amados por Dios. Hay que vencer las tentaciones. Y no olvide que el mal sabe por dónde tentarte. Todas las tentaciones no son iguales. El mal siempre nos tienta por el lado más débil. Por eso hay un salmo, mi general, hay un salmo que dice: Señor, ponte a mi derecha. Yo nunca entendía por qué el Señor tenía que ponerse a la derecha. Y después supe, investigando un poco, supe que el lado derecho era el lado más débil de un guerrero en la antigüedad. Porque ellos, normalmente somos diestros. Pues obvio que hay zurdos, ¿verdad? Pero lo normal es que seamos, la mayoría somos diestros. El soldado en la antigüedad tenía el escudo en el lado izquierdo y en el lado derecho tenía la espada. Claro, el lado derecho terminaba siendo el más frágil, porque después que lanzara la espada, ahí quedaba descubierto. Oiga, y dice la palabra: Señor, ponte a mi derecha. Es decir, Señor, ayúdame en ese flanco que tú sabes soy débil. Ayúdame en ese flanco que tú sabes soy proclive a fallar. Oiga, mis hermanos, todos ustedes pídenle al Dios de la vida que les dé fuerza y que los acompañe para no ceder en la tentación, para no caer en la tentación y para no sucumbir ante el mal. Pero tercero, necesitamos entender que la única manera de ganar la batalla, la única manera de ganarle al mal, es estar entrenado y preparado para vencer. A mí me da risa porque la gente dice: Padre, bendígame que voy a hacer tal cosa. Si no estás preparado, mi bendición no sirve. Cuentan que alguna vez un boxeador colombiano fue a boxear al oriente. Y el colombiano, antes de comenzar el combate, hizo así. Y entonces el oriental le preguntó al entrenador: ¿y eso qué es? Y el entrenador del oriental le dijo: tranquilo, que si no entrenó bien, eso no le sirve de nada. Oiga, hay que ser disciplinados y hay que luchar y entrenarse y prepararse para poder vencer. De las cosas que les envidio es la disciplina. Yo soy disciplinado, pero ustedes son todavía mucho más. Y eso no puede faltar. Y el entrenamiento no puede faltar. Si no te entrenas, el mal te vuelve, tú sabes. Soldado que no está bien entrenado, soldado muerto. ¿O no? Yo no he ido a la batalla, pero lo sé. Bueno, ser humano que no esté bien entrenado, el pecado lo coge y lo vuelve, tú sabes, le rompe hasta el alma, si es que tiene. Mis hermanos, hay que estar entrenados. Hay que hacer el bien, hay que esforzarse. Usted presta un servicio muy importante. Hágalo con agrado, hágalo con compromiso y hágalo sabiendo que usted está bien preparado para hacerlo. Si no se entrena bien, y estoy hablando existencialmente, termina fracasando. ¿Usted quiere que el pecado la destruya? No se entrene para que vea. ¿Por qué el pecado acaba las familias? Porque no se entrenan. ¿Por qué el pecado acaba la familia? Porque no se entrenan. Si el esposo y la esposa no construyen una relación firme, una relación fuerte, los coge el pecado y los vuelve un destrozo. ¿Por qué los curas fracasamos? ¿Por qué, Padre Beltrán? ¿Saben por qué? Porque no nos entrenamos. Si no oramos, si no estamos en el bien, nos coge el mal y nos vuelve ropa de trabajo. El Padre Beltrán dijo ropa de trabajo. Yo iba a decir otra cosa. Oiga,
Dios lo perdona. Usted tiene que vencer la tentación y usted tiene que entrenarse para ganarle a la tentación. Y es lo que vive Jesús en el Evangelio. El Evangelio de hoy es hermoso, es precioso. Es Jesús perdonando a una mujer pecadora. Es Jesús dándole la oportunidad de salir adelante a una mujer pecadora, porque Dios siempre quiere que salgamos adelante. Pero para ello tenemos que estar atentos a la tentación y estar preparados para vencerla. Amén. Amén. Digan conmigo: Señor, gracias por tu fuerza, por tu poder y por ayudarnos a hacer nuestro servicio. Amén. Hagamos silencio un momento y dejemos que estas palabras toquen el corazón. De pie. Yo les pregunto, ustedes me responden: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació por obra de María la Virgen, vivió, murió y resucitó para nuestra salvación? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas? Sí, creo. Todo esto lo creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Sí, creo. ¿Creen ustedes en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Digan conmigo: esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús. Amén. Oremos ahora por los que no están aquí, por nuestras familias, por las personas que amamos. Oremos por ellos un momento. Señor Dios de los ejércitos, en tus manos están puestas todas las cosas. Todos los seres dispones de todo y nada sucede si no es por tu voluntad. Escucha las súplicas de tu familia, de la 13ª Brigada. Oremos diciendo: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, nuestro Obispo Fabio Suescumutis y nuestros capellanes, para que a ejemplo de Cristo lleven a nuestros fieles del Obispado Castrense el amor misericordioso de nuestro Padre Dios, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestros gobernantes y mandos militares, para que cumplan con rectitud y fidelidad su misión en medio de un pueblo dedicado y trabajador que agradece y colabora por la paz, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por nuestras unidades, para que la misión encomendada se realice con mucho amor y no decaigamos en el esfuerzo de ser asertivos y buenos administradores de los recursos del Estado, a pesar de las dificultades y obstáculos, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los 13 lineamientos de nuestra prestigiosa unidad operativa menor, para que a través de las distintas operaciones de control garanticemos a la ciudadanía de la jurisdicción tranquilidad y esperanza, oremos. Por los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que han laborado en las diferentes unidades de nuestra Brigada 13 y que ya han pasado de este mundo a la eternidad, premialo, Señor, con la corona de la gloria que nunca se marchita, oremos. Padre de amor, escúchanos. En silencio, si quieres orar por alguien, si quieres pedir al Señor por alguien, hazlo en este momento en silencio. Padre amoroso, que siempre nos perdonas y escuchas, acoge benigno a las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer las ofrendas.